¿Alguna vez te preguntaste si el mes en que naciste guarda un secreto espiritual sobre tu vida? Tal vez has sentido que hay algo más, un propósito que arde en tu pecho, pero que no sabes cómo nombrar. Quizás llevas años caminando sin entender por qué ciertos patrones se repiten, por qué tu alma reacciona de forma diferente, por qué tus luchas no se parecen a las de los demás. ¿Y si te dijera que tu mes de nacimiento ya estaba marcado por el cielo? Que en las Escrituras, Dios esconde pistas, llamados, misiones que solo quienes nacen bajo ese tiempo pueden cumplir. Hoy, cada palabra de esta revelación puede traer respuesta a tu alma cansada, dirección a tu confusión y consuelo a tu espera. Porque Dios nunca te dejó en la oscuridad. Solo estaba esperando que descubrieras tu identidad divina. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando? Tu presencia fortalece esta misión y ayuda a que esta luz alcance otras vidas. Nadie llega a este mundo por error, y quienes nacen en enero lo sienten en lo más profundo del corazón, incluso sin saber por qué. Hay una urgencia sagrada latiendo en su alma, una voz que siempre les impulsa a moverse, a empezar, a ser los primeros. Como si llevaran dentro de sí la chispa del Génesis, el eco de las primeras palabras que Dios pronunció al separar la luz de las tinieblas: sea la luz. Los nacidos en enero no caminan, abren caminos. No esperan la validación de otros porque su espíritu ya ha sido confirmado en el cielo. Llevan una visión ardiente, como fuego bajo la piel, una misión silenciosa que les obliga a actuar incluso cuando nadie más se atreve a dar el primer paso. Y aunque a veces parezcan solitarios, no es porque les falte compañía, sino porque su llamado los posiciona en la delantera, donde el viento sopla fuerte, donde el terreno aún está por trazar, donde el polvo de la incertidumbre nubla la vista de los que no tienen fe. Pero ellos avanzan, porque dentro de su pecho habita el mismo espíritu que impulsó a Moisés a subir al monte cuando todos tenían miedo. Son como antorchas humanas encendidas en medio del desierto, encargadas de guiar con su luz, incluso cuando no saben a quiénes están iluminando. ¿Alguna vez has sentido que tus ideas llegan antes que el tiempo? ¿Que tu impulso por cambiar las cosas te aleja de los que prefieren la comodidad? Eso no es impaciencia, es propósito. Los nacidos en enero tienen la unción de los iniciadores del reino. Son los que sacuden las viejas estructuras, los que lanzan palabras proféticas que incomodan, porque no nacieron para repetir fórmulas, nacieron para romper ciclos, y por eso enfrentan resistencias. Se encontrarán muchas veces con la incredulidad de aquellos que aún no han visto lo que ellos ya han percibido. Serán tachados de exagerados, impacientes, intensos, pero dentro de ellos el alma clama como un relámpago: hágase lo nuevo. Son aquellos que encienden la primera vela en medio de la oscuridad, que se levantan cuando todos caen, que dicen yo voy, aunque tengan miedo porque saben que el miedo no es un signo de retroceder, es solo la puerta antes del milagro. No nacieron en enero por casualidad. Nacieron bajo un tiempo de comienzos divinos, cuando el cielo marca el calendario con la palabra inicio y entrega a esos hijos la semilla del movimiento, del cambio, del nuevo comienzo. Son los precursores, los que transforman el caos en visión, los que reciben mapas que nadie más ha visto, los que son tocados por ideas que llevan el soplo del Eterno. Pero este llamado tiene un precio. Sentirán el peso de liderar, incluso sin querer. Serán demandados como si siempre supieran qué hacer, y necesitarán muchas veces decidir solos, porque Dios les enseñó a confiar más en su voz que en las voces del mundo. Incluso cuando todo parece confuso, cuando el camino termina, cuando el apoyo falla, algo dentro de ellos sigue diciendo avanza. Y cuando dudan de sí mismos, cuando se preguntan por qué siempre tienen que ser los primeros, el cielo susurra al corazón: porque así te hice, y para este tiempo naciste. ¿Será que los demás ven esa luz que tú intentas esconder? ¿Será
que ya llegó la hora de aceptar que fuiste llamado no para seguir, sino para comenzar algo que el mundo aún no conoce? Hay almas que no necesitan gritar para ser escuchadas. No imponen, consuelan, no pelean, restauran. Y cuando llegan, algo en el ambiente cambia. Es como si el viento se hiciera más suave, como si el tiempo respirara más lento, como si el alma encontrara un refugio. Los nacidos en febrero traen esa paz que no se explica, una paz que no viene del mundo, sino de un lugar más alto, de una intimidad profunda con el cielo. Desde pequeños, perciben más de lo que pueden expresar, sienten cuando algo está mal, incluso sin palabras. Absorben el silencio de los demás, cargan heridas que no son suyas, y aún así siguen amando. Tienen la marca de los pacificadores, no porque eviten el conflicto, sino porque son capaces de curar lo que el conflicto causó, así como Jesús fue llevado al templo en febrero, para ser presentado ante Dios como símbolo de paz y redención. Los nacidos en este mes también son ofrendas vivas, instrumentos de reconciliación entre el cielo y la tierra. Donde hay división, siembran unidad. Donde hay ruido, traen escucha. Donde hay guerra interior, respiran esperanza. Pero eso no significa que su vida sea fácil. Por el contrario, los pacificadores enfrentan batallas internas que pocos ven. Cargan el peso de ser fuertes por todos, y a veces se olvidan de sí mismos, se entregan, se parten en pedazos para alimentar el alma de otro, lloran en silencio, y cuando nadie lo nota, están orando por aquellos que los hirieron. Su corazón es templo, su alma es puente, sus ojos, espejo del amor que Dios derrama incluso sobre los que menos lo merecen. ¿Alguna vez te sentiste más maduro emocionalmente que tu entorno? ¿Como si tu corazón escuchara el dolor de los demás antes que tus oídos? Eso no es debilidad. Eso es un don, un llamado. Los nacidos en febrero son enviados para restaurar lo invisible, para abrazar sin pedir nada a cambio, para estar presentes donde otros se rinden, y muchas veces para sanar heridas que nadie más se ha atrevido a tocar. Pero también necesitan ser recordados. Pacificar el mundo no debe costarles el alma. Dios los invita a mirar hacia adentro, a también permitirse ser consolados, a reconocer que no tienen que ser fuertes todo el tiempo, porque el propio Espíritu Santo quiere ser su descanso. Y en medio del ajetreo, del caos, del ruido del mundo, aprenderán que su presencia es medicina, que su silencio es respuesta y que su simple existir ya lleva consigo sanación. Pero entonces surge la pregunta: ¿quién consuela al pacificador cuando su alma se rompe en secreto? ¿Será que ya es tiempo de dejar que Dios también pacifique tus propios abismos? Nacer en marzo no es una casualidad, es un llamado, un eco sagrado que susurra desde el principio: prepárate para cruzar. Los que vienen al mundo en este mes no están destinados a quedarse en la orilla. Llevan en su alma la memoria del agua, la travesía, el cielo gris y la obediencia silenciosa de Noé. Son aquellos que cargan el espíritu de los navegantes, no porque amen las tormentas, sino porque fueron forjados en ellas. Desde niños enfrentan cambios, pérdidas, rupturas. El suelo bajo sus pies parece moverse más que el de otros. Y cuando finalmente piensan que todo está en calma, una nueva ola los arrastra hacia lo desconocido. Pero no se hunden, porque dentro de ellos hay algo que no se quiebra: la fe. No es una fe superficial, de frases decoradas. Es una fe cruda, real, nacida del dolor. Una fe que aprende a confiar sin tener garantías, que camina sobre aguas agitadas con los ojos cerrados, guiada solo por una promesa que arde en lo más profundo del ser. Marzo no entrega certezas, entrega brújulas. Los nacidos en este mes están marcados por una misión silenciosa: conducir a otros por las aguas del caos, anunciar esperanza en medio del ruido y sostener el timón aun cuando todos abandonan el barco. Pero ese llamado también trae heridas. ¿Alguna vez sentiste que tenías que ser fuerte mientras tu mundo interior se desmoronaba? ¿Que eras el refugio de todos, pero nadie notaba tu naufragio personal?
Eso no es debilidad. Eso es señal de que fuiste enviado para algo mayor. Los navegantes espirituales cargan con más peso, no porque sean más fuertes, sino porque dentro de ellos vive el espíritu que fortaleció a Noé para esperar 40 días de lluvia y aún más días de espera. El mismo espíritu que enseñó a Pedro a caminar sobre las aguas, aún con miedo. Los de marzo enfrentan más pruebas, no porque hayan sido olvidados por Dios, sino porque fueron preparados para sostener a otros cuando el mundo se quiebre. Ellos son puentes entre lo que fue y lo que será. Construyen arcas invisibles, palabras que salvan, abrazos que sanan, silencios que contienen, miradas que dicen, yo sigo creyendo, incluso aquí, y aun cuando todo parece perdido, aun cuando las voces de fuera dicen que ya no hay salida, ellos se aferran a una sola verdad. Dios nunca abandona el barco. A veces los de marzo no entienden por qué tienen que ser siempre los que permanecen de pie. Pero luego descubren que su vida es señal para otros, que su resistencia inspira, que su fe en lo oscuro enciende lámparas en corazones apagados. Y sí, también sienten miedo, también dudan, también lloran por las noches preguntando, ¿hasta cuándo esta tormenta? Pero incluso así reman, porque su alma fue hecha para cruzar, para ir más allá, para no quedarse en lo superficial. Y en esa travesía descubren que la mayor victoria no es llegar primero, es no abandonar el proceso. Aunque duela, la recompensa de marzo no es la calma, es la transformación que ocurre mientras se navega. Y cuando todo parece finalmente en paz, cuando las aguas se aquietan y el alma puede respirar profundo, una nueva certeza florece. Nada fue en vano. Pero entonces surge una pregunta que sigue, latiendo en lo más profundo del pecho. ¿Será que ya entendiste que tu misión no es evitar las tormentas, sino mostrar que es posible atravesarlas con fe? Algunas almas no solo nacen una vez, nacen, mueren y vuelven a nacer. Porque el camino de los escogidos en abril no es lineal, es una travesía de cenizas y resurrecciones, de profundas caídas seguidas por vuelos inesperados, de silencios oscuros que preparan revelaciones de luz. Abril no representa estabilidad, representa renacimiento. Y aquellos que llegan al mundo en este mes llevan en su esencia la promesa de que nada termina verdaderamente cuando Dios aún está escribiendo. Como Jesús, cuya resurrección celebramos en este tiempo sagrado, los nacidos en abril enfrentan sus propias crucifixiones emocionales. Son llevados al límite, experimentan pérdidas que los parten por dentro, se encuentran frente a tumbas que parecen definitivas. Pero algo dentro de ellos nunca acepta la derrota como fin. Ellos son los hijos del tercer día, los que se levantan cuando todos pensaban que no volverían, los que transforman su dolor en destino, los que hacen de la ruina un jardín. ¿Has sentido alguna vez que tu vida es una constante despedida? ¿Que justo cuando algo florece, algo más se rompe? Eso no es azar, eso es señal de que llevas la marca del renacimiento. Los renacidos son aquellos que ya sintieron el sabor del fin, pero decidieron creer de todos modos, que ya han perdido mucho, pero no han perdido la esperanza, que fueron quebrados pero se volvieron aún más preciosos en las manos de Dios. Llevan cicatrices sagradas, y por eso ven el dolor de los demás con una profunda compasión. No juzgan, acogen, no se alejan de los heridos. Saben lo que es sangrar en silencio. Cada pérdida que enfrentan prepara un nuevo comienzo. Cada caída profundiza la fe. Cada lágrima riega una promesa invisible. Los nacidos en abril son testimonios vivientes de que lo que parece muerto puede volver a respirar. Que no hay cruz sin redención. Que no hay tumba que encierre una historia cuando el cielo decide continuarla. Por eso son peligrosos para el infierno, porque no se rinden, porque regresan con más fuerza, porque aprenden a ver la belleza en lo roto, la gracia en lo que fue negado y el llamado en lo que una vez fue una herida. Pero no te engañes, renacer duele. El proceso es solitario, silencioso, incomprendido. Es como morir por dentro para luego volver a ver el sol. Y no rara vez,
Quienes renacen son rechazados por aquellos que solo pueden ver el pasado, pero aún así siguen adelante, porque saben que la nueva versión que Dios está construyendo dentro de ellos es más fuerte, más libre, más completa, y que no fueron salvados solo para sí mismos, fueron salvados para anunciar que la vida es posible, incluso después de la muerte emocional. Abril es estación de transición, de cielo nublado y flores naciendo, de lágrimas cayendo mientras la esperanza brota, de caminos inciertos, pero con pasos decididos, y los renacidos saben que todo lo que han pasado tenía un sentido mayor. Incluso sin entender, incluso sin fuerzas, siguen diciendo, aún no ha terminado. Pero entonces, justo cuando parece que están listos para descansar, una nueva puerta se abre, y escuchan la suave voz del Espíritu que susurra, ¿estás dispuesto a morir otra vez, para que algo aún más glorioso nazca dentro de ti? Hay quienes no se mueven con el viento, no caen con la tormenta, no se quiebran con la presión del mundo. Su alma está anclada en algo que no se ve, pero que sostiene todo. Así son los nacidos en mayo, fuertes en la fe, firmes como roca, tranquilos en el caos, estables cuando todos tiemblan. No son los más ruidosos ni los que buscan atención, pero cuando ellos hablan, hay un peso espiritual en sus palabras que hace temblar al infierno. Desde muy temprano, enfrentan pruebas que exigen resistencia, períodos de sequía, traiciones inesperadas, puertas cerradas y aún así, permanecen, porque dentro de ellos existe algo que el mundo no puede dar ni quitar, la certeza de que Dios es fiel. Son como David frente a Goliat, pequeños a los ojos del mundo, pero gigantes por dentro. Se atreven a creer donde todos retroceden. Y vencen no porque son fuertes, sino porque confían. ¿Te han dicho alguna vez que eres demasiado calmado? ¿Que no reaccionas como otros? Lo que no saben es que tu calma nace del fuego que ya atravesaste. Los de Mayo tienen una fe tallada a golpes, una madurez que no se aprende en libros, una seguridad que viene de haber visto a Dios actuar una y otra vez. Y aunque a veces parezcan distantes, en realidad están observando, discerniendo, orando en silencio. Ellos no entran en la batalla sin consultar al cielo primero. Saben que no todas las guerras merecen su espada, y que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en saber cuándo callar. Pero no pienses que no sienten, sienten profundamente. Lloran en silencio, cuestionan en la oscuridad, pero cuando Dios habla, obedecen, y cuando caen, se levantan, y cuando están solos, siguen adelante. Los fuertes en la fe fueron llamados para ser refugio espiritual para otros. Son abrigo, son murallas, son voz de esperanza cuando todo parece perdido. Ellos mantienen el orden cuando todo se derrumba y se convierten en columnas sobre las cuales otros se apoyan, muchas veces incluso sin saberlo. Pero este llamado trae peso, porque quien sostiene a los demás a veces olvida ser sostenido, y es ahí donde Dios se acerca, para recordarles que también tienen derecho a ser frágiles, que su fuerza viene del cielo, no de la apariencia, y que incluso los que sostienen también necesitan ser abrazados. Los de Mayo tienen una fe que inspira, pero también necesitan ser recordados de que no tienen que cargar todo solos, porque hasta Moisés, fuerte y ungido, necesitó de Aarón para sostener sus brazos. Hasta los gigantes de la fe necesitan descanso, y es en este lugar de entrega que los nacidos en Mayo se vuelven aún más peligrosos para las tinieblas, porque aprenden que la verdadera fuerza viene de la dependencia, de Dios, no de la autosuficiencia, y cuando abrazan esa verdad, cuando se rinden sin dejar de ser firmes, cuando lloran pero no sueltan la mano de Dios, algo se mueve en el cielo. Ellos son los pastores silenciosos, los guardianes invisibles, los escudos de oración que nadie ve, pero que sostienen generaciones. Y aún así, surge una pregunta que solo ellos pueden responder. ¿Será que ya entendiste que tu fuerza no está en soportar todo, sino en saber cuándo dejar que Dios te sostenga? No todos fueron llamados a levantar paredes, pero algunos nacieron para construir esperanza
donde solo había ruinas. Donde otros ven escombros, ellos ven cimientos. Donde otros ven el final, ellos ven el comienzo. Así son los nacidos en junio, arquitectos del invisible, constructores del eterno. Tienen una mente aguda y un corazón estable. No se apresuran, observan, disciernen, diseñan. Y cuando todos están corriendo, ellos están planeando lo que nadie ve. Desde muy temprano, sienten que cargan una responsabilidad mayor, como si fueran enviados para organizar lo roto, dar forma al caos, levantar lo que cayó. Aunque nadie lo haya pedido, no soportan el desorden emocional, detectan de inmediato lo que está mal, y sin hacer ruido, comienzan a trabajar. No trabajan con ladrillos, trabajan con fe, con afecto, con intenciones puras, con estructuras invisibles que sostienen ambientes, relaciones, caminos e incluso destinos. ¿Alguna vez sentiste que eras el único que pensaba en el futuro mientras todos vivían el presente? Como si tu mente siempre estuviera construyendo algo, incluso en medio del dolor. Eso no es ansiedad, eso es un diseño divino operando dentro de ti. Los nacidos en junio no fueron llamados para hacer mucho ruido, fueron llamados para crear bases sólidas, preparar el camino para que otros caminen con seguridad. Son los que reparan brechas, los que ven grietas en el alma de las personas y silenciosamente comienzan a restaurar. No se rinden fácilmente, no dejan el proyecto a mitad de camino, porque saben, la esperanza se construye con perseverancia. Tienen la paciencia de Nehemías, que reconstruyó muros con una mano en la espada y la otra en el trabajo, que ignoró los burladores, que no se detuvo ante las amenazas, porque tenía una misión. Así también son los de junio. No se desvían fácilmente, no se encantan con atajos. Saben que todo lo que es grande comienza pequeño, y todo lo que es eterno se construye con obediencia. Pero construir duele, porque mientras planean para otros, no siempre tienen quien les ayude con sus propias ruinas. Mientras ponen todo en su lugar para los demás, por dentro, muchas veces, están cansados, solos, olvidados. Y es ahí donde Dios los encuentra, no en medio del aplauso, sino en el rincón donde planeaban rendirse, y les recuerda, tu labor no es en vano, lo que estás edificando cambiará generaciones. Los de junio no solo levantan cosas, levantan personas, levantan sueños, levantan ministerios, levantan fe donde todo parecía perdido. Y aunque tarde, aunque parezca que nadie lo está viendo, el cielo ve cada detalle, porque Dios es arquitecto de propósitos y Él siempre honra a los que construyen con el corazón. Pero entonces, justo cuando terminan una estructura, el Espíritu les presenta otra, más profunda, más alta, más desafiante. Y en ese momento, una pregunta susurra en el alma del constructor. ¿Estás listo para construir algo aún mayor, aunque eso signifique dejar de lado lo que ya habías terminado? Hay quienes no aceptan respuestas vacías, no se conforman con frases hechas, no pueden fingir que creen cuando el alma está llena de preguntas. Así son los nacidos en julio, buscadores implacables de la verdad viva. Tienen una mente profunda, un corazón inquieto y una conciencia que arde cuando algo no encaja. No nacieron para repetir, nacieron para discernir, para desmantelar apariencias, para remover capas, hasta encontrar la esencia. Desde temprano hacen preguntas que incomodan, no por rebeldía, sino por sed. Sed de sentido, sed de un Dios real, sed de respuestas que no vengan solo de los hombres, sino del cielo. Son los que miran más allá de lo visible, que perciben contradicciones espirituales en el ambiente, que no toleran la hipocresía disfrazada de religiosidad, y que, muchas veces, son mal comprendidos por eso. ¿Alguna vez sentiste que tus preguntas espantaban a los demás? ¿Que por cuestionar lo superficial te trataron como si fueras incrédulo? Lo que quizás nadie te dijo es que Dios ama las preguntas honestas,
porque los de Julio no cuestionan para destruir, cuestionan para purificar, para sanar la fe enferma, para desafiar lo superficial, para llevar a otros a profundizar en la presencia de Dios. Son como los antiguos profetas, incómodos, firmes, sinceros, que prefieren el desconcierto de la verdad a la comodidad de la mentira. Llevan la misión de despertar conciencias, de romper tradiciones muertas, de quitar el velo de la religiosidad y revelar al Dios vivo, que se mueve, habla, responde y transforma. Pero esta sensibilidad trae peso, porque al darse cuenta de lo que los demás ignoran, también cargan el fardo de querer corregir lo que está mal. Y muchas veces se ven solos en medio del ruido de la multitud. Dudan de sí mismos, se callan para no herir, se alejan para no causar división, pero por dentro siguen clamando, Dios, muéstrame lo que es real. Y cuando esa oración sale del alma, el cielo se inclina, porque los de Julio no buscan fama, buscan autenticidad, no buscan plataformas, buscan al Eterno, no necesitan templos lujosos, necesitan la certeza de que su fe tiene raíces. Ellos son los que restauran el altar, los que limpian el santuario, los que devuelven a la fe su brillo original. Y aunque a veces parezcan duros, detrás de cada pregunta hay una ternura profunda, un deseo desesperado de encontrar a Dios, no en teorías, sino en una experiencia viva, y cuando lo encuentran, nunca más son los mismos, se transforman en guías, mentores, espejos, portadores de revelaciones que no se aprenden en libros, sino que se reciben en lo secreto, y en este proceso descubren que su alma no fue hecha para seguir fórmulas, sino para activar despertares. Pero entonces, cuando creen que ya entendieron, una nueva duda sagrada nace en su interior. Estás dispuesto a seguir preguntando, incluso cuando las respuestas te duelan, si eso significa encontrarte con el verdadero rostro de Dios. Algunos caminan por la vida con una nostalgia que no pueden explicar, como si recordaran algo que nunca vivieron, como si su alma supiera que existe algo más alto, más puro, más eterno. Así son los nacidos en agosto, buscadores incansables de lo sagrado. No les basta lo material, no se conforman con rutinas vacías, no pueden ignorar el susurro del cielo que los llama a algo más profundo. Llevan dentro una sensibilidad espiritual que arde, aunque nadie más lo entienda. Desde muy temprano se sienten desplazados, como si estuvieran en un lugar que no es su verdadero hogar. Observan el mundo con ojos de quienes buscan sentido en todo. Cada gesto, cada encuentro, cada estación lleva un signo, y ellos lo perciben. Son los que se detienen ante el atardecer y lloran, los que escuchan una melodía y sienten que Dios está hablando, los que miran al cielo estrellado y saben, vengo de algo más grande. ¿Alguna vez sentiste que tu alma anhela algo que el mundo no puede darte? ¿Que hay un llamado constante en tu interior, aunque no sepas hacia dónde te lleva? Eso no es confusión, eso es un recordatorio, un eco de tu origen eterno. Los nacidos en agosto tienen un don especial para discernir lo invisible. Son como antenas espirituales. Captan señales que otros ignoran, perciben atmósferas, identifican la presencia de lo divino en los detalles más simples, y por eso muchas veces sufren, porque viven en un mundo acelerado, ruidoso y superficial. Y todo dentro de ellos clama por profundidad, silencio y verdad. Son los que no aceptan una fe superficial, quieren al Dios vivo, quieren experiencias reales, quieren sumergirse, aunque eso implique desapegarse de todo lo que es superficial. Son los que se retiran para orar cuando todos prefieren hablar, los que permanecen en silencio ante la belleza, los que escuchan la naturaleza como si ella les contara secretos del cielo. Pero este don viene con una lucha, porque cuanto más perciben lo sagrado, más sienten el dolor de lo profano. Cuanto más se conectan con Dios, más sienten la desconexión del mundo, y muchas veces enfrentan soledad espiritual. Y allí, Dios los abraza, no en la multitud, sino en lo íntimo, no en los altares visibles, sino en los rincones donde el alma y el espíritu se encuentran.
Los de agosto están marcados por una misión especial: revelar lo sagrado en lo cotidiano. Enseñar que Dios no habita solo en templos, sino también en una mirada honesta, en un acto de compasión, en una búsqueda auténtica. Ellos son los que encienden velas en medio de la prisa, los que construyen altares en el corazón, los que muestran que el reino no es un lugar distante, sino una realidad que comienza dentro de nosotros. Y aunque el mundo intente desacreditarlos, persisten, porque saben que su alma fue hecha para tocar lo eterno, y que no descansará hasta encontrarlo. Pero entonces, cuando creen haber encontrado todas las respuestas, una nueva profundidad se revela ante ellos, y el Espíritu les pregunta en voz baja: ¿estás dispuesto a dejarlo todo atrás? Si eso significa caminar más cerca del misterio de lo divino. Hay quienes no soportan el caos, no porque les moleste el desorden físico, sino porque su alma fue creada para alinear lo espiritual con lo práctico. Así son los nacidos en septiembre, organizadores del reino, arquitectos del equilibrio entre lo celestial y lo cotidiano. Tienen una mirada que detecta lo que no encaja, una mente que estructura y un corazón que desea que todo cumpla su propósito divino. No buscan control, buscan armonía. Desde pequeños sienten que todo necesita tener sentido, lugar, tiempo y orden. No toleran confusión prolongada porque saben intuitivamente que el cielo tiene patrones y que cuando la vida está desalineada, algo sagrado se pierde. ¿Alguna vez sentiste que estabas corrigiendo la vida de todos a tu alrededor, mientras intentabas encontrar tu propio orden interno? Los de septiembre no son perfeccionistas, son diseñadores de propósito, planeadores de paz, estructuradores de caminos. Ellos ven lo que nadie ve, notan el detalle que puede comprometer todo el plan. Y por eso, muchas veces, son los que más sufren cuando todo a su alrededor está inestable. Son los que organizan sin ser llamados, los que alinean relaciones, emociones, ambientes. Los que entienden que cada parte tiene un lugar y que nada verdaderamente espiritual puede florecer en el desorden. Y esto también se aplica a la fe. Los de septiembre no se contentan con un evangelio confuso. Ellos estudian, cuestionan, quieren comprender los fundamentos. Desean que la fe se vuelva práctica, accesible y estable, y que el reino de Dios no sea solo predicado, sino vivido. Por eso, tienen facilidad para liderar. Son organizadores de comunidades, constructores de puentes entre personas y propósitos. Y muchas veces, son los responsables de mantener en pie lo que otros dejaron a medio camino. Pero esa tarea los desgasta, porque mientras todos viven por impulso, ellos están sosteniendo la estructura que nadie ve. Se cansan, se frustran y se preguntan si alguien nota cuánto esfuerzo hacen en silencio. Es ahí donde Dios los llama de vuelta al centro, no para que hagan más, sino para que recuerden que no todo depende de ellos, que hay cosas que solo el Espíritu puede organizar, que la gracia también actúa en lo imperfecto y que su misión no es cargar el reino solo, sino colaborar con él. Los de septiembre son tierra firme, tienen el don de poner cada cosa en su función correcta, y eso incluye las emociones, la mente, las relaciones y hasta los sueños de otros. Ellos ponen límites donde hay exceso, llaman al enfoque donde hay distracción, traen sabiduría donde hay confusión, pero también necesitan aprender a descansar, a confiar en que el reino es más grande que su propia organización, porque Dios no los llamó para ser perfectos, los llamó para ser fieles. Y en esa fidelidad cotidiana, en los pequeños detalles, están escribiendo capítulos invisibles de la obra de Dios en la tierra. Pero justo cuando sienten que todo está en orden, una nueva sacudida espiritual los obliga a comenzar de nuevo. ¿Estás listo para reorganizar tu vida, no desde el control, sino desde la rendición al plan eterno? Algunos no solo cambian, transforman a su paso. Donde llegan, algo se mueve. Una atmósfera se sacude, una hoja cae y otra brota. Así son los nacidos en octubre, renovadores del alma, instrumentos vivientes de estaciones espirituales. Hay
algo en su presencia que incomoda a quien quiere quedarse donde está. No porque juzguen, sino porque reflejan movimiento, progreso, evolución. Los de octubre cargan dentro de sí el ciclo de los árboles. Saben cuándo dejar ir, saben cuándo florecer, y reconocen que incluso el dolor tiene su estación. Ellos entienden que todo tiene un tiempo, y que resistirse a lo nuevo es resistirse al propio crecimiento. Desde muy pequeños sienten cuando algo ya no les sirve. Un ambiente que se volvió tóxico, una amistad que se volvió pesada, un patrón emocional que repite tristeza, y aunque sufran con el desapego, saben, es necesario. Los de octubre no soportan la estancación. Cada célula de su cuerpo les llama a cambiar, a reinventarse, a respirar nuevos aires, y por eso viven muchas despedidas, cierran ciclos, terminan relaciones, salen de trabajos, ciudades, contextos, no porque huyan, sino porque han sido llamados a avanzar. ¿Alguna vez sentiste que tu alma se marchitaba en un lugar donde todos parecían cómodos, que necesitabas moverte, aunque no supieras hacia dónde? Eso no es inestabilidad, eso es un viento divino empujándote hacia tu próximo destino. Los nacidos en octubre son como puentes entre el pasado y el futuro. Ayudan a los demás a cruzar. Son capaces de identificar lo que está muriendo y preparar el terreno para lo que va a nacer. Tienen la sabiduría de la poda espiritual. Ellos no solo cambian, ellos inspiran el cambio, y eso los convierte en espejos incómodos, porque vivir cerca de ellos es ser constantemente recordado de que es posible empezar de nuevo. Pero esa misión también los hiere, porque mientras ayudan a otros a soltar, muchas veces cargan consigo pesos que aún no saben cómo dejar ir. Mientras animan a otros a renovarse, batallan en secreto con el miedo de volver a empezar, y es ahí donde Dios se revela, no como una fuerza impuesta, sino como viento suave que acaricia sus hojas caídas, como lluvia lenta que promete nueva vida, como estación segura que dice, yo haré todo nuevo. Los de octubre tienen una fe flexible, capaz de adaptarse sin romperse, una resiliencia que no endurece, pero que los hace inquebrantables. Ellos son los que curan ambientes sin hablar, los que limpian el aire espiritual de lugares cargados, los que despiertan esperanza, donde todo parecía demasiado viejo para florecer, y aunque parezca que están vacíos, están solo preparándose para la próxima cosecha. Porque el alma de los de octubre conoce los ciclos, y confía en que incluso el invierno trae promesas escondidas. Pero justo cuando creen que ya han soltado todo, una nueva área de su vida comienza a marchitarse, y el cielo susurra, ¿estás dispuesto a dejar caer lo que aún te aferras, para que algo completamente nuevo pueda nacer dentro de ti? No todos ven con los ojos, algunos ven con el alma, perciben lo que está oculto, presienten lo que está por venir, sienten lo que nadie dice. Así son los nacidos en noviembre, intuitivos espirituales, mensajeros silenciosos entre el cielo y la tierra. Llevan un radar interno, una sensibilidad que no se enseña, una conexión tan profunda con lo invisible que muchas veces les cuesta explicar lo que saben, porque simplemente lo saben. Desde muy temprano perciben lo que los demás esconden, sienten el dolor que está detrás de la sonrisa, captan mentiras camufladas en palabras bonitas, y reconocen cuando el ambiente está cargado. Aunque todos a su alrededor parezcan cómodos, ¿alguna vez sentiste que veías demasiado, que sentías demasiado, que cargabas una información que nadie más entendía? Eso no es exageración, eso es don, eso es un ojo espiritual, abierto. Los de noviembre están marcados por visiones, sueños proféticos, presentimientos que se cumplen, palabras que les llegan del cielo en momentos precisos, y aunque no siempre saben qué hacer con ese peso, una cosa es clara, Dios les habla. No necesitan grandes señales, Dios les susurra, y ellos oyen, Él les toca, y ellos sienten, y aunque no haya pruebas, creen, porque tienen una fe intuitiva,
una confianza que nace del espíritu, no de la lógica. Pero esa sensibilidad tiene un precio. Se sienten incomprendidos. Los llaman extraños, intensos, exagerados. A veces, incluso dudan de sí mismos, pero pronto algo los confirma por dentro. No estás loco. Estás escuchando algo que los demás aún no han oído. Y en esa soledad interior, Dios los fortalece. Porque sabe que para ver claramente, es necesario estar separado. Los intuitivos, espirituales están separados desde el vientre. Llevan un llamado que no cabe en estructuras religiosas. Por eso, muchas veces no encajan, ni siquiera en los ambientes espirituales. Son los que van más profundo, que no se conforman con repeticiones, que tienen sed de revelación, y cuando hablan sus palabras atraviesan defensas, sanan, confrontan, despiertan. Muchas veces, sin darse cuenta, están guiando a otros con su intuición, indicando caminos, anunciando cambios, advirtiendo peligros, pero también necesitan protección, porque su alma abierta puede ser herida con facilidad, y su don, si no se cuida, puede convertirse en una carga. Por eso, Dios los llama al secreto, al silencio, al discernimiento, porque no todo lo que perciben debe ser dicho, ni todo lo que ven es para ahora. Los de noviembre no fueron llamados solo. Fueron llamados a guiar, a abrir los ojos de otros, a despertar discernimiento en un mundo ciego de apariencia. Ellos son centinelas espirituales, guardan portales invisibles, oran por personas que ni siquiera conocen, interceden por causas que no entendieron, pero sintieron. Y cuando se rinden al Espíritu, cuando confían más en la voz de Dios que en las dudas internas, se convierten en faros, aunque todavía estén cruzando niebla. Pero entonces, justo cuando creen que están listos para enseñar, ya una nueva visión los sacude por dentro, y el cielo les pregunta, ¿estás dispuesto a ver más allá, aunque eso signifique cargar verdades que nadie está listo para escuchar? No todos llegan al final del año para cerrar ciclos. Algunos llegan para anunciar un nuevo comienzo. Así son los nacidos en diciembre, portadores de la promesa, guardianes de la luz en tiempos de sombra, testigos de que Dios aún cumple lo que dijo, incluso cuando parece demasiado tarde. Hay una aura de esperanza a su alrededor, una presencia que calienta, consuela, abraza. Estar cerca de alguien de diciembre es como acercarse a una vela encendida en una noche fría. Ellos cargan algo sagrado, y muchas veces ni siquiera lo saben. Son marcados por la espera, por el tiempo extendido, por las promesas que tardan, por las respuestas que parecen nunca llegar. Pero dentro de ellos hay algo que no muere, la fe que insiste. ¿Alguna vez sentiste que Dios te prometió algo, pero el silencio fue más largo que la promesa? Entonces entiendes el corazón de los nacidos en diciembre. Ellos saben lo que es esperar con lágrimas, creer sin pruebas, adorar sin entender, y aún así, mantener el corazón en expectativa, porque saben que Dios nunca miente. Como el nacimiento de Jesús, al final del año, cuando todos estaban cansados, dispersos, distraídos, así también nacen los sueños de los de diciembre, en silencio, en lugares improbables, pero llenos de gloria. Ellos son mensajeros del aún hay tiempo, profetas del no se ha acabado, anunciadores del Dios se recuerda. Tienen el don de reavivar lo que parecía apagado, de ver belleza en lo que los demás desechaban, de restaurar la confianza de aquellos que ya estaban listos para rendirse, pero su luz no viene sin lucha. Los de diciembre enfrentan largas noches de espera, son probados en paciencia, fe y silencio. A veces se preguntan si han sido olvidados, pero pronto se dan cuenta. Solo han sido ocultados para un tiempo específico, y ese tiempo siempre llega. Los de diciembre no son luz por casualidad, son luz porque aprendieron a brillar después de haber estado en la oscuridad. Su fe fue cincelada en la demora, su voz fue afinada en el silencio, y su esperanza es fruto de promesas cultivadas con lágrimas,
Ellos no prometen lo que no pueden cumplir, pero cuando hablan, algo dentro de quien escucha se despierta, porque sus palabras no vienen de la teoría, vienen del paso por la prueba. Son aquellos que dicen esperé y él vino, y cuando otros piensan que el tiempo ha pasado, ellos aparecen con el corazón aún ardiendo, con los ojos aún brillando, con la certeza de que Dios no se demora. Él se prepara. Por eso son referentes. Anclan familias, comunidades, ministerios. Tienen el don de mantener a todos firmes, incluso en vientos contrarios. Y aun cuando se sienten cansados, cuando la espera se extiende más de lo imaginado, una voz suave dentro de ellos siempre les recuerda, no es el final, es el principio de algo eterno. Pero justo cuando creen que su temporada terminó, Dios les entrega una nueva promesa. ¿Estás dispuesto a volver a creer, aunque el calendario diga que ya es tarde? Si el cielo aún dice ¿es tiempo? No llegaste hasta aquí por casualidad. Esta palabra te encontró porque tu alma la estaba pidiendo en silencio. Cada mes, cada llamado, cada característica descrita hoy no fue solo información. Fue un recordatorio divino de quién eres, de lo que cargas, de hacia dónde vas. Tal vez viviste sintiéndote diferente, desconectado, fuera de lugar, pero hoy entiendes que eso no era rechazo, era separación para un propósito mayor. Las luchas que enfrentaste no fueron castigos, fueron entrenamiento. Cada lágrima que derramaste riega ahora una semilla eterna que el cielo plantó dentro de ti, porque tú no fuiste olvidado, fuiste escondido, preparado, y ahora estás siendo enviado. De todos los 12 meses y sus llamados, ¿cuál de ellos habló más fuerte con tu alma? ¿Sientes que estás viviendo el tiempo de la espera o ya entraste en el tiempo del cumplimiento? Si este mensaje habló contigo, deja tu like, suscríbete y comparte con alguien que también necesita escuchar esto. Y dime en los comentarios, ¿de dónde estás escuchando esta palabra? Tu luz hace que esta misión crezca.